Historia de Jabobo. Tomo 3. Volumen 2. Tercer libro de los Reyes de Jabobo. Capítulo 5. La contaminación global de la Tierra impulsa el desarrollo de la Segunda Revolución Industrial. Desde este punto en adelante, lo que se narra ya no es la historia del último santo, sino que continúa narrándose la historia de Jabobo. Ahora bien, ¿qué ocurrió durante los restantes 40 años de la gobernación real de Javier VIII? Se desarrolló con fuerza en el seno del imperio de Jabobo la Segunda Revolución Industrial. Sucedió que en las afueras de la gran ciudad de Jabobo, ubicada en la isla de Jabobo, el programa de exterminio antirreligioso chino, que había erigido por todo el mundo campos de concentración para eliminar a todos los ciudadanos religiosos junto a sus líderes de sobre la superficie de la tierra, también había levantado allí un gran campo de concentración que, tras la intervención del rey Javier VIII para detener el proyecto chino en la ONU, fue remodelado y transformado en un impresionante laboratorio científico, el cual tenía incorporado todos y cada uno de los adelantos tecnológicos existentes hasta entonces. Allí, los científicos jabobeses trataban de descubrir la forma más económica, eficaz y rápida de producir un combustible orgánico rentable que sustituyera al petróleo, pues desde los días de la Revolución Industrial, o sea, la primera que hubo unos 2 siglos atrás, los combustibles fósiles constituían la base de todo el sistema industrial del planeta, así como del transporte en todas sus formas y variantes. Como el petróleo constituía una fuente de combustible limitado y tras unos 2 siglos de intensa explotación masiva de consumo mundial se estaban acabando rápidamente sus reservas, lo cual amenazaba en sí la viabilidad y existencia propia de las economías de todas las naciones de la Tierra, imprimía con urgencia la necesidad obligada de usar combustibles alternativos a este. Por otro lado, la población mundial, que no dejaba de aumentar, en 2033 ya superaba ampliamente los 8.000 millones de habitantes, lo cual generaba un imparable ascenso en el nivel de consumo de combustibles fósiles, petróleo, carbón, gas natural y de otras materias primas, lo que a su vez provocaba un rápido deterioro del medio ambiente y una agresiva contaminación del planeta que aceleraba a su vez el cambio climático de la Tierra, elevando más y más las temperaturas en todas las regiones de la Tierra, especialmente en las que estaban ubicadas en las zonas cálidas cercanas a la línea ecuatorial del planeta. Todo esto preocupaba muchísimo a la comunidad científica internacional y en especial al gobierno de Jabobo, pues el cambio climático traía como consecuencia, además de todo lo indicado hasta ahora, la deforestación de las selvas del territorio imperial, así como la desertización de las tierras de cultivo ante la falta de lluvias en esas zonas donde siempre solía llover y ante las repentinas inundaciones que se producían en zonas donde normalmente nunca solía llover. Peor aún, los niveles del agua de los océanos del mundo se estaban elevando muy peligrosamente por causa del deshielo ártico y antártico, hasta el punto de que el Senado de Jabobo temía que la isla fuese inundada por las aguas del océano y la barriesen del mapa. Los científicos jabobeses veían con escepticismo que algún día las naciones de la Tierra se tomaran en serio la reducción de los gases contaminantes de efecto invernadero, los cuales provocaban el cambio climático al saturar las diferentes capas de la atmósfera terrestre con dióxido de carbono y metales pesados disueltos en el aire como resultado de la quema y combustión de combustibles fósiles, lo cual alteraba el delicado equilibrio de la mezcla de gases que la atmósfera contiene, alterando en consecuencia los climas del planeta y provocando lluvias ácidas que arrasaban los cultivos y contaminaban aún más la tierra,
pues dicha lluvia ácida contenía los contaminantes arrojados a la atmósfera como resultado de la combustión de los combustibles fósiles, lo cual, aunque lo hicieran, no podrían evitar tarde o temprano la alteración climática de la Tierra, pues la única solución era detener en seco cualquier clase de emisión a la atmósfera de los gases contaminantes de efecto invernadero. Además, las naciones, en su ambición egoísta e irracional por alcanzar el mayor nivel de riqueza y desarrollo económico, favorecían más y más el aumento numérico de la población y la expansión y crecimiento de sus propios sistemas industriales, contaminando así aún más el planeta y amenazando así la supervivencia misma de la humanidad y del mundo animal y vegetal de la Tierra. La contaminación de la Tierra, iniciada desde los días de la primera revolución industrial y agravada por las dos guerras mundiales, la Guerra Fría y la desequilibrada expansión industrial y poblacional de la sociedad humana durante los 2 últimos siglos, impulsaron con decisión y determinación a los científicos japoneses a encontrar aquel combustible, que fuera orgánico o no, fuese casi ilimitado, abundante y barato, que permitiese la sustitución completa del petróleo, al menos en lo referente a su uso como combustible, pues era en porcentaje el mayor uso que se les daban a los combustibles fósiles, para luego dedicar su empleo exclusivo a la producción industrial de plásticos y derivados, así como de medicamentos y otros productos sintéticos más. Esto le daría a su vez larga vida al petróleo, evitaría su completa desaparición, detendría en seco la desastrosa contaminación del planeta y sostendría e impulsaría a la economía mundial con un combustible más ecológico y rentable. Así que la comunidad científica de Jabobo se reunió con el Senado y con el rey Javier VIII en reunión ultra secreta, a puertas bien cerradas y custodiadas por el ejército, para explicarles sus proyectos y recibir del gobierno no solo apoyo económico de gran envergadura, sino también apoyo legal que garantizara la protección del Estado de todos aquellos inventos tecnológicos y descubrimientos científicos e industriales que fuesen encabezados por el objetivo de descubrir, desarrollar y fabricar masivamente todo aquello que fuese propulsado por el combustible que se empeñaban en descubrir, el cual también debía de ser protegido legalmente. ¿Y con qué fin trataron de hacer todo esto? No sólo para aliviar a la Tierra de su sucia contaminación provocada por el hombre, sino también para que aquellos inventos y descubrimientos fuesen usados, producidos y vendidos únicamente por el imperio de Jabobo, para garantizar así a su nación una ventaja económica e industrial tan sobresaliente y superlativa a la de cualquier nación, incluida Estados Unidos, que la llevase de camino a alcanzar algún día la superioridad como superpotencia mundial. Por lo tanto, cuando la comunidad científica de Jabobo consiguió el apoyo incondicional de su gobierno y de su majestad, se pusieron manos a la obra. Rechazaron de primera hora el uso del etanol y de combustibles parecidos a estos, derivados del alcohol obtenido a través de la caña de azúcar, tal y como hacía Brasil, porque aquello exigía desarrollar grandes extensiones de cultivo masivo de la caña de azúcar, debilitando la tierra y provocando escasez de las mismas para destinarlas al cultivo de los cereales que dan alimento a la población, lo cual hace descender la productividad de los cereales, elevando su precio y siendo de esta manera inaccesible para los más pobres. Así, uno de los científicos jabobeses, de nombre Arnaldo Stutgerson, decidió encontrar dicho combustible en el poco conocido territorio imperial jabobés de la Antártida, y fue en compañía de otros 2 científicos más, Williams Bryan y Ronald Leonard. Viajaron en expedición científica ultrasecreta en barco,
desde la isla de Jabobo en dirección sur hasta llegar a la península antártica, durante la primavera austral de 2034. Pues bien, cuando llegaron al campamento base que Jabobo tenía ubicado allí, se organizaron para viajar con 3 vehículos todoterrenos especialmente diseñados para correr sobre la nieve, con capacidad para servir de pequeñas embarcaciones en caso de que inesperadamente se cayeran en aperturas en el hielo llenas de agua o tuviesen que atravesar lagunas de agua helada a través de su ruta. Aquellos vehículos eran propulsados con combustible diésel y calcularon llevar lo suficiente como para un mes entero de viaje sin descanso en ida y vuelta, adentrándose lo más posible en el interior del continente de la Antártida, con el fin de efectuar sobre su suelo extracciones de hielo a la mayor profundidad posible para llegar a la Tierra Madre y averiguar si a 1000 metros de profundidad de ésta existían yacimientos petrolíferos o de algún tipo de combustible desconocido hasta entonces, pues se pensaba que la Antártida, al ser un continente prácticamente desconocido hasta entonces, podría albergar secretos mineros y geológicos útiles para la industria y la ciencia. Aquellos vehículos tenían todo el material y el equipo tecnológico necesario para perforar a través del hielo y de la roca, así como provisiones necesarias para la supervivencia de los científicos durante la expedición, y en uno de ellos tenía acoplado en su interior una cabina que les serviría de vivienda, pues en los otros 2 se transportaba el material científico y tecnológico necesario para la investigación. Entonces emprendieron el viaje desde la base hasta el territorio antártico hacia adentro, y fueron viajando a comienzos del verano austral, mientras paraban regularmente para efectuar anotaciones científicas de lo que observaban a su alrededor, y tomaban muestras en sus probetas y recipientes especiales. Continuaron viajando así hasta que se detuvieron en la zona que llegaron a alcanzar según el combustible que les alcanzaba para el viaje de retorno. Entonces sucedió que, cuando llegaron al lugar, vieron a su alrededor todo el paisaje desolado y blanco por la nieve que cubría la extensa región de la zona llana, y comenzaron a perforar el suelo helado del Antártico una vez que instalaron debidamente todo su material y aparato tecnológico para ello. Como la profundidad del hielo hasta alcanzar la Tierra Madre superaba los 2000 metros de media, tuvieron que perforar poco a poco a lo largo de varios días, con la ventaja de que, como era verano, el cielo estaba completamente despejado y libre de tormentas de nieve y cualquier otra inclemencia climática. Cuando por fin alcanzaron a perforar la Tierra Madre y ahondaron en ella, tan solo 100 metros más abajo, descubrieron una enorme bolsa subterránea de petróleo y gas natural, por lo que la sellaron y señalaron en el mapa el lugar exacto en donde hicieron la perforación y hallaron el yacimiento petrolífero. Sin embargo, no encontraron nada más, ni siquiera aquel supuesto combustible que esperaban hallar, por lo que decidieron regresarse al campamento base un tanto desilusionados. Sucedió entonces que cuando se organizaron para el viaje de vuelta, se percataron de que el suelo que estaba bajo sus pies se estaba fracturando de forma tan rápida que crujía al partirse sus placas de hielo glacial entre sí, y comenzó a desplomarse hacia abajo, pues bajo ellos se hallaban cavidades huecas de hielo provocadas por las corrientes de agua líquida que los atravesaban en dirección hacia el océano como consecuencia del cambio climático, y los iba agrandando a medida que más y más corrientes de agua deshacían el hielo en sus alrededores. Los científicos entraron en pánico y cada cual se dirigió a su respectivo vehículo para arrancar de allí lo antes posible y acelerar para escapar de allí. Lograron con escasos segundos de tiempo en su favor montarse en sus vehículos y salir de allí lo más rápido posible antes de que fuesen engullidos por el desplome del suelo glacial.
pero a medida que corrían y aceleraban al máximo en dirección a la base, el desplome y la fractura de las placas de hielo del suelo se aceleraba más y más, hasta que al final el vehículo que iba justo por detrás de los otros dos y en el cual viajaba Williams Bryan cayó irremediablemente al vacío, matándolo a él e impactando a más de 300 metros abajo en la cavidad del hielo, hacia donde se estaba desplomando todo el suelo, en un radio de más de 15 kilómetros a la redonda desde donde comenzó a fracturarse el suelo glacial. Aquello creó un hueco enorme semejante al cráter de un volcán extinto, e hizo asomar a la superficie del suelo antártico uno de los ríos de agua subterránea que atravesaba el continente, provocando y acelerando más su deshielo. Además, aquello sucedió porque aquel verano fue excepcionalmente caluroso en el mundo entero. Pues bien, cuando los otros dos científicos que sobrevivieron al desastre del derrumbe glacial, Ronald Leonard y Arnaldo Stutgerson, se habían alejado de la zona de peligro, que por poco acaba con ellos, como de hecho sí lo hizo a su compañero Bryan, habían avanzado más de 3 kilómetros más allá de los límites de la zona derrumbada cuando por fin se detuvieron. Angustiados y atormentados por la catástrofe que les sobrevino, comprendieron la gravedad de su situación, que a pesar de que sobrevivieron, el vehículo de su compañero que se cayó al abismo con él era el que contenía no solo las muestras científicas que recogieron durante toda su expedición, así como sus respectivas anotaciones y estudios, sino también contenía todo el combustible que necesitaban para regresar a la base. Perplejos y a la vez nerviosos, comprendieron de que estaban atrapados en mitad del desierto polar antártico a cientos de kilómetros de la base, sin posibilidad humana o mecánica de llegar hasta ella, pues hasta su equipo de radio fue desaparecido al ir en el vehículo que cayó al abismo. Pensaron que si se iban caminando con sus víveres a cuesta no lograrían llegar al campamento base de todas maneras, pues la distancia que podrían recorrer a pie hasta allí no les alcanzaba el poco alimento que traían consigo mismo, y eso sin contar con que probablemente no soportarían el duro frío polar de la noche, el cual únicamente soportaban cobijándose en el interior de sus vehículos. Así que optaron por permanecer en el interior de sus vehículos a la espera de que los recogieran en auxilio cuando desde la base los echaran en falta al no recibir de ellos comunicación por radio, como de hecho ellos mismos solían hacer aún antes de que sucediese la tragedia. Entonces comenzaron a acomodarse lo mejor posible a fin de resistir la supervivencia durante la mayor cantidad posible de días, con provisiones para poco más de 2 semanas. A medida que pasaban los días, los dos científicos fueron soportando lo mejor posible las circunstancias adversas que los rodeaban, pues cada vez eran peores, hasta el punto de que comenzaron a escasearles los alimentos y las demás provisiones y comenzaron a experimentar ataques de osos polares que merodeaban por la zona en busca de alimento. Para aquel tiempo, el oso polar ya había sido introducido en la Antártida, pues su ecosistema ártico estaba siendo muy amenazado. Entonces, en uno de esos días, sucedió que Ronald Leonard salió de su vehículo para orinar en los alrededores como de costumbre, y observó con curiosidad un detalle que hasta entonces se le había pasado por desapercibido. Cuando orinaba sobre la nieve, ésta no solo se derretía, sino que emitía pequeñas descargas eléctricas. Ante su asombro, una vez que terminó, decidió coger unas muestras del hielo antártico y se puso a analizarlas por medio de sus aparatos electrónicos y sus microscopios en el laboratorio vehicular. Y descubrió algo fantástico, deslumbrante y brillante hasta entonces desconocido por la ciencia.
El hielo del Antártico era un compuesto químico de moléculas ligeramente diferentes de la del agua, pero con una peculiaridad, que en vez de contener 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, como cualquier molécula normal de agua, el hielo antártico contenía 2 átomos de hidrógeno, 1 de oxígeno, 1 de azufre, 3 de yodo y 5 de helio, lo cual le daba la propiedad de que cuando entraba en contacto con algún ácido, pues el orín es en cierto modo ácido, este reaccionaba químicamente produciendo descargas eléctricas a la vez que se evaporaba. Se había descubierto el sulfato hidroyódico de helio, tal y como lo llamaron, que a simple vista era hielo semejante al hielo de agua, pero que al entrar en contacto con el agua marina se disolvía y perdía todas sus propiedades químicas, pero que en su estado natural era el perfecto combustible que tanto necesitaban, y descubrieron que aquel hielo especial se había formado a partir del hielo formado en una atmósfera cargada de helio y yodo en una de las épocas primigenias de la formación del planeta Tierra. Cuando caía al suelo antártico, las bajísimas temperaturas lo llegaron a conservar en su estado natural por cientos de miles de años, pero en otras partes de la Tierra, dicho hielo sencillamente se derretía cuando llegaba a caer a la superficie de la Tierra. Así se dieron cuenta de que aquel hielo, derretido en un envase libre de contaminantes químicos, podía hacer combustión eléctrica con tan solo hacerle entrar en contacto con la cantidad adecuada de ácido. Dicha electricidad daría energía suficiente a un motor para que pudiese movilizar un vehículo a gran velocidad. De inmediato, ambos se pusieron manos a la obra, y en tan solo 3 días fabricaron lo mejor que pudieron un motor casero eléctrico con 2 válvulas en uno de sus lados, que lo alimentaba de la cantidad necesaria de ácido para que cuando entrase en contacto con el agua produjera la energía eléctrica necesaria para que lo hiciese mover y funcionar, y así movilizar el vehículo. Como llevaban anticongelantes y gas natural para cocinar sus alimentos, lo decidieron emplear en derretir la mayor cantidad posible de hielo y mantenerlo en estado líquido a fin de tener suficiente combustible de sulfato hidroyódico de helio para poder llegar a su destino, el campamento base. En una increíble proeza humana nunca vista hasta entonces, los 2 científicos lograron llegar, exhaustos y demacrados por la terrible aventura vivida durante su expedición, a la base con su nuevo invento. Los demás científicos de la base, cuando se enteraron de todo ello y comprendieron a cabalidad las dimensiones de aquel magnífico descubrimiento, se pusieron manos a la obra a fin de desarrollar industrialmente el invento con ayuda de los 2 ya recuperados científicos que protagonizaron aquel increíble hallazgo, Ronald Leonard y Arnaldo Stutgerson. Por supuesto, el invento fue declarado secreto de Estado por el gobierno de Jabobo y sirvió de base angular para todo el enorme desarrollo y expansión de la segunda revolución industrial originada en Jabobo. El invento fue progresivamente mejorado y potenciado, hasta que al fin, en 2035, lanzaron al mercado nacional el motor de agua RA1 y su combustible de agua antártica, el sulfato hidroyódico de helio, conocido popularmente como hidropetróleo, pues su aspecto era de agua, aunque servía de combustible. En cuestión de 5 años, la industria petroquímica para la fabricación de automóviles, motos, camiones, tráilers, trenes, aviones y toda suerte de embarcación fue progresivamente transformada en la industria hidroyódica, tal y como se la conocía, la cual sustituía los motores propulsados por hidrocarburos, o sea, combustibles fósiles, por motores de agua RA1 en cada uno de los medios de transporte. Además, la industria petroquímica destinada a la producción de plásticos y medicamentos fue reducida y racionalizada
para atender únicamente el mercado nacional y así evitar la exportación al extranjero con el fin de no agotar las reservas petrolíferas del imperio. Por aquellos años, el petróleo se acabó por completo en todas las grandes reservas petrolíferas ubicadas en tierra firme de América, incluido el imperio de Jabobo, Europa, África, Asia y Oceanía, así como en sus respectivas regiones marinas limítrofes. Existían ciertas reservas petrolíferas en algunos puntos de los océanos Atlántico, Pacífico e Índico, pero se hallaban a tanta profundidad por debajo del lecho marino que no resultaba viable económicamente su extracción para las grandes industrias petrolíferas. Sin embargo, solo en la Antártida existían vastos yacimientos petrolíferos que estaban siendo explotados únicamente por las industrias petrolíferas jabobesas destinadas a la producción nacional. Esto se mantenía como un secreto de Estado. Normalmente, en los puntos geográficos en donde extraían el petróleo antártico, se construía a su alrededor una gran urbe debidamente equipada y aprovisionada con suministros para el sostén de la población jabobesa que allí trabajaba, los cuales normalmente se quedaban allí hasta su jubilación y posterior muerte, mientras trabajaban para la empresa petrolífera correspondiente. Normalmente, estas ciudades se hallaban lejos de las costas antárticas. Se erigieron 4: Rabobeira, Arcabuz, Lanzai y Vallenoski, y se ubicaban en el interior del continente. Por eso, oleoductos debidamente diseñados para soportar las extremas condiciones climáticas del Antártico fueron colocados desde las ciudades productoras de petróleo en donde ya estaban instaladas sus respectivas plataformas petrolíferas hasta llegar a la costa más cercana, en donde los jabobeses ya tenían edificado enormes depósitos de petróleo que eran vaciados al extraérseles el petróleo y destinarlos a los grandes barcos petroleros que lo transportaban hasta Sudamérica, en las ciudades jabobesas donde habían industrias petroquímicas. Ahora bien, debido al aumento de la superproducción y venta de automóviles de hidropetróleo en el imperio de Jabobo, se hizo necesario el diseño y construcción de grandes barcos hidropetroleros, los cuales iban hasta la costa antártica y extraían todo el hielo glacial posible de sus enormes témpanos, después de lo cual lo transportaban hasta Jabobo, y cuando llegaban hasta allí, el hielo ya estaba derretido en su mayor parte y se hallaba en estado líquido, el cual iba directamente a las distribuidoras de hidropetróleo y de allí a las hidrogasolineras o hidrogrifos, los cuales abastecían de hidropetróleo a todo medio de transporte que funcionara con motor de agua. Así comenzó una industria compleja y multimillonaria que duraría más de 1000 años y que provocaría la completa desaparición de la enorme y gruesa capa de hielo glacial que cubría la Antártida, dejando al descubierto la tierra firme a medida que las grandes empresas hidropetroleras extraían el hielo del Antártico. Por supuesto, a la desaparición progresiva de la gigantesca y gruesa capa del hielo glacial que cubría la Antártida, no sólo contribuyó la voraz e imparable industria hidropetrolífera al extraer de ella el hielo, sino que también el cambio climático contribuía a ello al provocar el derretimiento de los hielos por las constantes subidas de las temperaturas en el planeta. Entonces sucedió que cuando para el año 2040 se había declarado oficialmente el fin del petróleo y el agotamiento pleno de las reservas petrolíferas tanto de Oriente Medio como del resto de las naciones de la Tierra, excepto en la Antártida, se desató una espantosa y terrible crisis económica en todo el mundo que terminó por hundir las economías de las principales potencias en el mundo, incluida Estados Unidos, China, Gran Bretaña, Rusia y Francia, y comenzaron a experimentar caos sociales, repentinas elevaciones en el número de obreros desempleados,
aumento del déficit presupuestario de los gobiernos, paralización de todas sus industrias y de los transportes, hambres, proliferación de las enfermedades, etc. Mientras las naciones de la Tierra experimentaban las desgarradoras consecuencias de la gran crisis económica, a la cual llamaron Gran Colapso de la Economía Mundial de 2040, el imperio de Jabobo llegó a experimentar un inigualable crecimiento económico que la convirtió en una superpotencia industrial gracias a su novedoso y secreto combustible, el hidropetróleo, el cual movía todo el engranaje de su economía. Así, a modo de estrategia política, el rey Javier VIII ordenó que su gobierno no ayudara a ninguna nación de la tierra para salir de la crisis, a fin de debilitarlas tanto social como económicamente, para luego ir en su ayuda y rescate por medio de sus inventos y de su industria hidropetrolera, la cual hasta entonces solo operaba en Jabobo, pero luego se expandiría por el resto del mundo a medida que el gobierno de Jabobo así lo autorizara, a medida que recibía cuantiosas sumas económicas en cambio por ello de parte de las naciones benefactoras de la ayuda jabobesa. Así, por espacio de 10 años, la crisis azotó al mundo entero hasta que al fin el gobierno de Jabobo autorizó en otorgar préstamos económicos a todos los países del mundo, para que con dicho dinero le compraran a Jabobo todos los medios de transporte y todas las maquinarias industriales impulsadas por el hidropetróleo, y así pudieran poco a poco ir reactivando su economía a medida que le devolvían con intereses el dinero que les había prestado Jabobo. Por su parte, el imperio de Jabobo nunca permitió a los demás países a que fabricasen ellos mismos el motor de agua Ra1, ni a que pudiesen obtener el sulfato hidroyódico de helio, cuya composición química no tardaron en descubrir, pero nunca llegaron a saber de dónde lo extraía Jabobo en tan grandes cantidades, puesto que fabricarlo salía más caro que comprárselo a Jabobo. De entre 2035 a 2040, la producción nacional de Jabobo de automóviles impulsados por motores de agua superaba los 10 millones de unidades. Pero cuando en 2050 el mercado de automóviles impulsados por agua fue abierto al extranjero, la producción se elevó a más de 50 millones de unidades al año.